En YouTube abundan los análisis de Breaking Bad y algunos son muy buenos, por ejemplo este de Silvius Luca que vemos en pantalla. Silvius es suscriptor del canal y le agradezco haber difundido algunos videos míos por Twitter. Yo aquí no hablaré del aspecto visual, algo de lo que sí habla Silvius por ejemplo, y muy bien. Tampoco hablaré específicamente de la evolución de Walter White, sino que tocaré un aspecto que creo que no ha sido demasiado transitado. Me refiero a la condición de intelectual de Walter y lo que eso tiene como consecuencia en la serie y las reflexiones que podemos sacar nosotros a partir de ese hecho. Esto es El Sur, Taller Literario, mi nombre es Alejandro y hoy hablamos de Breaking Bad. Tendemos a asociar la palabra intelectual, especialmente cuando lo usamos como sustantivo, es decir, cuando lo usamos para referirnos a unos actores específicos de la sociedad, a los filósofos, sociólogos, antropólogos, en fin, a quienes se dedican a eso que se ha dado en llamar ciencias sociales. Walter White, por otra parte, se dedica a la química, una ciencia natural en la que es muy importante la experimentación y cuyas aplicaciones prácticas resultan mucho más fáciles de mostrar y de justificar, por así decirlo, que los de la alegoría de la caverna de Platón o la estratificación social de Max Weber. Pero no debemos olvidarnos de lo que en Breaking Bad se nos muestra de entrada, ya en el primer capítulo. Walter es un profesor, es decir, alguien que explica lo que otros establecieron, alguien que intenta perpetuar un saber teórico por lo general, transmitiéndolo a sus alumnos. La primera escena de Walter como profesor lo muestra en la que suponemos su primera clase, ya que está definiendo su materia, está diciéndole a los chicos qué es la química. Y dice que si bien técnicamente se trata de la ciencia que estudia la materia, él prefiere verla como la ciencia del cambio. Y tras un breve discurso concluye que la química es como la vida. Esto desde ya anticipa el cambio que atravesará el propio Walter, como en toda gran obra narrativa. En Breaking Bad se nos deja claro desde los primeros compases de qué irá el resto de la melodía, pero también plantea un dilema que de modo más o menos velado aparecerá durante el resto de la serie: vida versus experiencia, o para acercarnos más al título de este video, el intelectual ante la vida, o el intelectual contra la vida, o el intelectual vengándose de la vida. Walter dice que la química es fascinante, aunque su joven auditorio no parece compartir esa fascinación. En este primer capítulo lo vemos humillado, incluso uno de sus alumnos se lo encuentra lavando coches. Walter suele trabajar en la caja de un lavadero, pero por falta de personal se ve obligado a realizar esa otra tarea, la de lavar coches. El encuentro y el desdén del chico es una humillación adicional a la humillación que es su vida entera, y más cuando el coche pertenece a ese mismo chico que le saca una foto para inmortalizar el momento. Después asistimos al cumpleaños no muy feliz de Walter, del que participa Hank, su cuñado. Hank abraza a Walter con condescendencia y le dice: Walt, tienes un cerebro enorme, pero no lo tomaremos en tu contra, para después lanzar una risotada. Hank es un agente de la DEA que poco después, y ante la atenta mirada del hijo de Walter, se jactará, mientras la familia entera mira la noticia en la tele, de un secuestro de drogas que él y su equipo realizaron en el trabajo. Hank es un hombre de acción, digno de idolatría. Su trabajo es útil y la actitud que tiene con Walter no difiere de la que la mayoría de la gente se reserva para los profesores, los teóricos, en suma, lo que vagamente llamamos intelectuales. A esa actitud la podríamos calificar como de piadoso respeto, aunque en el fondo la persona práctica, la persona que hace cosas útiles, cotidianas, tangibles, siempre considera al filósofo, al estudioso, al que anda cargando libros de acá para allá, básicamente de dos maneras. La primera de esas maneras califica a este actor social como un parásito que vive de subvenciones y no produce nada de provecho, nada capaz de aliviar en lo más mínimo ninguno de los males inmediatos y concretos del individuo. Y debo decir que muchos estudios y tesis que se publican aquí en Argentina sustentan esa afirmación, que además tiene la virtud de ser sincera, pero por supuesto también hay personas cuyo pensamiento es serio y debería ser escuchado, aunque esas personas no suelen gozar de jugosas subvenciones ni obtener contratos editoriales. La segunda actitud es esta del piadoso respeto que decíamos antes. La gente común, si es que esa expresión significa algo, contempla al intelectual del mismo modo que a una pintura en el Museo de Arte Moderno, lo de pintura entre comillas, con una especie de indefensión y reverencia aprendida.
No entiendo qué es esto, ni por qué es bueno, ni por qué debería admirarlo, pero dado que se lo ha colocado en un contexto que estimula esa admiración, daré por sentado que el autor merece mi reverencia y después seguiré con mi vida. Si Walter se pusiera a hablar sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, esta gente asentiría con la cabeza y poco después comentaría algo del tipo: ¿cómo sabe este hombre? ¿Cómo ha estudiado? ¡Qué admirable! Pero la verdad es que no quisieran ser ese hombre. Es más, les resultaría una pesadilla ser ese hombre. Mucho más admirable es la vida de Hank, o la de una estrella de cine, o la de un conductor de TV quizás, y eso no solo porque el trabajo de Walter y los estudios que ha requerido ese trabajo sean incomprensibles, eso es lo de menos. Lo más penoso, lo que en verdad produce este respeto piadoso, esta mezcla de azoramiento y lástima, es que esos estudios le han servido al intelectual para darle clases a un grupo de alumnos que lo ignoran y para lavar coches por un sueldo mínimo. O sea, no le han servido de nada. Porque en el fondo se trata de dinero. El dinero es lo único útil, lo único que vale la pena producir. No importa si la química, o la filosofía, o la literatura, o la pintura se entienden o no, si realmente aportan un valor social o no lo aportan. Lo que por lo general se evalúa conscientemente o no es la posición que el intelectual y o artista ocupa en el mercado. En palabras llanas, ¿cuánto dinero produce? Stephen King es un héroe porque hizo dinero y Lovecraft fue un perdedor porque no lo hizo. Es así de simple. Claro, para la mirada de quien es ajeno a todo arte y toda ciencia, aunque los más diplomáticos entre ellos intentarán disfrazar esta visión. Volvamos a la escena de Hank, Walter y el resto de la familia frente a la TV. Aquí, una vez más, desde el vamos se establece la importancia del dinero. Walter no puede evitar extasiarse ante los suntuosos, casi pornográficos fajos verdes de la TV y le pregunta a Hank de cuánto dinero se trata y si es común encontrar esas sumas. Al final Hank le dice que cuando quiera puede acompañarlo a alguna redada a un laboratorio de anfetaminas. Así, palabras del personaje, le pone un poco de pimienta a su vida, porque se sabe el trabajo del intelectual es aburrido, soso, carece de la pimienta necesaria. No es casual que la escena siguiente nos muestre a un Walter incapaz de satisfacer los deseos sexuales de su esposa. Sexo, deseo, poder, virilidad, amor propio, nada de esto parece ser posible para quien es incapaz de producir dinero. Cuando el dinero no fluye, tampoco fluyen otros fluidos, valga la redundancia. La impotencia económica y la impotencia sexual son de algún modo la misma cosa. Y en la próxima escena ya vemos a Walt sufriendo un ataque y dentro de la ambulancia dirá al enfermero que no es nada, que no tiene un buen seguro. El dinero, siempre el dinero. Walter se empieza a dar cuenta de que su conocimiento teórico no solo no le ha servido para triunfar en la vida, sino que ahora no le servirá para salvar siquiera esa vida mediocre. Promediando el capítulo y cuando conozca a Jesse Pinkman, Walter vislumbrará una solución. Jesse es un ex alumno suyo y Walter lo descubre escapando de la policía que lo busca por venta de drogas. Jesse le dice a Walter que no le venga con sermones ni lecciones de moral, pero Walter no le viene con nada de eso, porque él necesita un socio. Cuenta con los conocimientos para cocinar la mejor metanfetamina, pero le falta quien conozca el negocio, es decir, alguien intelectualmente simple, pero con los conocimientos prácticos necesarios para comerciar el producto. Lo que sucederá después es por todos conocido. Walter se convierte en Heisenberg, de a poco, y comienza a dedicarse a la ciencia aplicada. Ahora sí, su conocimiento le traerá respeto, poder, hombría y sobre todo le traerá toneladas de aquello que representa todas esas cosas. Money. Y dinero ganado por él mismo desde ya, porque Walter rechaza la ayuda de terceros para pagar su tratamiento y la misma actitud la asumirá el personaje de Hank durante la tercera temporada, cuando Walter le paga una terapia de rehabilitación física, pero su mujer Marie le dice a Hank que los pagos corren por el seguro. Recibir dinero sin haber trabajado por él, se trate de un trabajo legal o ilegal, es en Breaking Bad una humillación. Equivale a claudicar, a reconocerse inferior a aquel que otorga el dinero. Sigamos con este primer capítulo. Cerca del final comprobaremos que la química no le sirve a Walter simplemente para crear sus productos, sino también para equilibrar fuerzas en un mundo violento. La ciencia le sirve como arma y lo saca de líos. Mediante una combinación de elementos provoca una explosión en la mítica casa-cocina rodante y así se libra de Crazy Eight, narcotraficante que después será el primer asesinado por un Walter todavía lejos de convertirse en Heisenberg, aunque ya daba unos signos de potencial. Más adelante en la temporada se valdrá de otro artilugio científico, los explosivos disfrazados de metanfetamina, para dejarle las cosas claras a Tuco, en una escena que muchos señalan, ahora sí, como el nacimiento de Heisenberg, o al menos de su iconográfica vestimenta. Tuco es pura explosión, pura animalidad, y Walter lo derrota mediante sus conocimientos científicos.
Pero ¿qué es realmente lo que le sucede a Walter? ¿Podemos decir que se vuelve loco? Y si es así, ¿qué querríamos decir con eso? Entre el siglo XVIII y XIX ocurre ese terremoto al que se ha dado en llamar ilustración o iluminismo, y el mundo cambia, o empieza a cambiar o termina de cambiar, según como uno lo vea. Ya no hay más dioses que la diosa razón, ese viene siendo un resumen de la consigna. La humanidad se promete a sí misma abandonar la tiniebla medieval y divisa el camino hacia el progreso gracias a la esclarecedora llama del saber. La Revolución Francesa es el gran símbolo de este periodo que Kant define así. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la ilustración. Perfecto, entonces Kant, con su horrible prosa, dice que nos sirvamos de la razón. Pero la pregunta es, sí, nos servimos, pero ¿nos servimos para qué? En principio se suponía que para la igualdad, libertad y fraternidad, y también desde ya se conservaban ciertos valores religiosos, en parte por considerarse de valor práctico y también porque, por supuesto, una sociedad no cambia de un día para el otro. Había una razón objetiva para los hombres de la Ilustración o Iluminismo, y que implicaba lo que hoy llamaríamos una ética. De hecho, la ética podía y debía desprenderse de la razón misma. Sin embargo, Max Horkheimer y Theodor Adorno, teóricos que formaron parte de la famosa Escuela de Frankfurt, advierten que ya para el siglo XX la razón o la racionalidad subjetiva ha estrangulado a cualquier otra manifestación de la razón, incluida y, en primer lugar, a la razón objetiva. La razón se ha convertido en un mero instrumento, sin una guía, un manual de uso. En palabras del propio Horkheimer, el poder que en última instancia posibilita los actos razonables es la capacidad de clasificación, de conclusión y deducción, sin reparar en qué consiste en cada caso el contenido específico, o sea, el funcionamiento abstracto del mecanismo pensante. Esta especie de razón puede designarse como razón subjetiva. Ella tiene que habérselas esencialmente con medios y fines, con la adecuación de modos de procedimiento afines que son más o menos aceptados y que presuntamente se sobreentienden. Poca importancia tiene para ella la cuestión de si los objetivos como tales son razonables o no. En palabras más simples, la razón es un mero instrumento, esta razón subjetiva o justamente instrumental, y por lo tanto no nos dice nada sobre su uso, así como un cuchillo no nos dice si debemos usarlo para trocear un alimento o para trocear a una persona. No hay metas, no hay valores, no hay, como decíamos, una guía moral de uso. Y esto deriva en lo que a continuación nos dirá Horkheimer de nuevo, aunque esta vez junto a Adorno, en La dialéctica de la Ilustración, obra que escribieron en conjunto. El saber que es poder no conoce límites, ni en la esclavización de las criaturas, ni en su fácil aquiescencia a los señores del mundo. Se halla a disposición tanto de todos los fines de la economía burguesa, en la fábrica y en el campo de batalla, como de todos los que quieran manipularlo sin distinción de sus orígenes. La técnica es democrática como el sistema económico en que se desarrolla. La técnica es la esencia de tal saber. Dicho saber no tiende, sea en Oriente como en Occidente, a los conceptos y a las imágenes, a la felicidad del conocimiento, sino al método, a la explotación del trabajo, al capital privado o estatal. Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los hombres. Ninguna otra cosa cuenta. Sin miramientos hacia sí mismo, el iluminismo ha quemado hasta el último resto de su propia autoconciencia. En un mundo sin valores solo queda, además de la utilidad, la emoción, las emociones, en este caso las que se derivan de las relaciones humanas. Walter White en este sentido no es un monstruo, no es un psicópata. Intenta proteger a Hank, lo intenta hasta el final, como se ve en el famoso capítulo Ozymandias. También libera a Skyler de culpa y cargo mediante aquella llamada telefónica que va dirigida a la policía, en realidad, y no a la propia Skyler. Walter posee ese saber que es puro poder o pura voluntad de poder, para decirlo con Nietzsche, pero son las emociones las que lo pierden, la hibris o el exceso de la tragedia griega. Como le dice Mike, con Gus Fring lo teníamos todo. Dinero, comodidades, una relativa seguridad, pero el ego, el hambre incontenible de Walter, tuvo que arruinarlo.
Y hablando de Gus, cuando él y Walter se conocen, Walter le dice que son iguales, que son los dos hombres meticulosos y prudentes, y Gus le dice que no, que él, Walter, no es nada prudente. Y el tiempo le dará la razón, porque el problema de Walter White no es que sea un desalmado. Su problema es que justamente aún tiene un alma, por oscurecida y envilecida que esté. Por eso nunca llegará a ser Gus. No ha desarrollado la suficiente frialdad. Las emociones nublan ese saber y esa razón que debe ser un mero instrumento, que es su arma de intelectual. Pero dicho esto, Walter no se vuelve loco. Walter simplemente se moderniza en el sentido de la modernidad, es decir, en el sentido más riguroso e histórico del término. Advierte que el oficio de enseñar es inútil y que esa felicidad del conocimiento mencionada por Adorno y Horkheimer no solo no hace feliz a nadie, sino que no sirve para nada. La razón, vuelvo a citar a Horkheimer, se realiza a sí misma cuando niega su propia condición absoluta, es decir, la condición de razón con un sentido enfático, y se considera como mero instrumento. En este caso, en Breaking Bad es un instrumento para conseguir dinero, pero el dinero es a su vez un instrumento para conseguir más dinero y más poder y así sucesivamente. Por supuesto que Walter intenta justificarse a sí mismo mediante un fin exterior, un fin, por decirlo de alguna manera, trascendente, mantener a su familia. Un fin externo a la razón, como lo era el de la igualdad, libertad y fraternidad, y que suena muy bien. Pero en el capítulo final, al fin Walter admitirá que no, le confesará a Skyler que desde el principio lo hizo porque le gustaba, porque se sentía vivo. Y sobre esto vamos a hablar en el próximo apartado. Si Thomas de Queens incluyó al asesinato entre las bellas artes, ¿por qué no incluir también a la producción de anfetaminas? Al menos en el caso de las pastillas azules de Walter o Heisenberg, que son únicas y no solo por el color, sino también por la pureza, por la calidad. Heisenberg no es un mero artesano, el reproductor de una receta conocida y que puede ser a su vez emulada por otros. No, su obra cuenta con ese sello de unicidad y esa firma de autor, una firma azul que Rubén Darío hubiese aprobado, indispensable para llamarse artista, con mayúsculas, seco y música rimbombante de fondo. Y el artista se supone es otro de los avatares del intelectual. Pero veamos qué tipo de artista es Walter, o por qué es un artista moderno. El artista clásico y el de la Edad Media estaba más o menos en consonancia con su sociedad. Los trágicos griegos presentaban sus obras en concursos organizados por la polis y tomaban sus temas de una mitología conocida por el público. El artista medieval y renacentista contaba con la figura del mecenas o la complacencia de lo que hoy llamaríamos el Estado. A partir de la Revolución Industrial, en cambio, y con el ascenso de la burguesía, la figura del artista cambia por completo. Burgueses como Stendhal, Balzac, Maupassant, Flaubert, Baudelaire y tantos otros escriben contra su propia clase y contra el orden vigente, y no por casualidad estas figuras surgen en el país de la Gran Revolución. Y en parte de Europa, en Inglaterra, pero sobre todo en Alemania, surge también el romanticismo, y con él una noción de artista que continúa hasta nuestros días. El romanticismo propone un regreso nostálgico a la naturaleza, a la vez que se regodea en lo más oscuro del alma humana. En el artista romántico, y esto es lo que más nos interesa aquí, vida y obra tienden a ser uno. Se debe sufrir por el arte y este sufrimiento debe llevarse hasta las últimas consecuencias. En la modernidad ya está roto el vínculo entre el artista y la comunidad. El artista romántico es un paria, un diferente, alguien disociado de los otros. Por eso es rechazado o ignorado por esa masa de iguales que componen la sociedad industrial y que pronto se convertiría en la sociedad de consumo. Y de ahí en más el artista siempre buscará ser más que un artista, buscará ser parte de esa vida perdida, de ese vínculo perdido. Buscará la acción. Habrá casi una culpa de limitarse a escribir o a pintar cuadros. Desde los beatnik, como Kerouac, hasta los intelectuales o escritores comprometidos, como Sartre, se trata de recomponer ese vínculo con los otros, ese vínculo roto para siempre. El artista moderno es un salvaje ilustrado, al menos este tipo de artista moderno, como lo será el futuro Heisenberg, semidesnudo en el desierto. Claro que Walter no es 100% un artista y mucho menos un romántico, eso entraría en contradicción con sus ansias de dinero y poder, pero sí tiene un costado artístico, romántico, no solo en la infinita vanidad que muestra al referirse a su producto, sino también en ese goce, ese sentirse vivo que le provocan sus roces con la muerte. Es sin duda mucho más emocionante que parlotear
en un aula ante un indiferente auditorio. Vivir la vida con intensidad implica ponerla en riesgo, y Walter, según sus propias palabras, nunca se había sentido tan vivo como cuando se convirtió en Heisenberg. Y aquí debemos decir que esta habilidad de Heisenberg para crear un objeto artístico único como es la anfetamina también es poder, ya que más de una vez ese carácter irrepetible de su producto, que no puede ser cocinado por ningún otro cocinero, lo salva de ser ejecutado. La salvación por el arte en Breaking Bad toma un sentido literal. Y en la quinta temporada, Walter toma contacto con la banda de Jack y aquí sin dudas ya lo vemos entregarse al mal absoluto. Ya lo vemos como tantos artistas en su declive moral. Y el verdadero final trágico de Walter / Heisenberg no es su muerte al final de la serie, sino esa imagen de el capítulo Ozymandias, el ex profesor White tirado en el desierto y llorando la muerte de su cuñado. Allí en el desierto, donde empezó todo, donde empezó a forjarse Heisenberg, una fuerza de la naturaleza manufacturada en la moral maquinaria de la civilización del costo-beneficio. Pero en Ozymandias, que como ya saben es un soneto del poeta romántico Percy Shelley, descubrimos que se trata de un retorno perverso, despojado de toda inocencia, el retorno imposible del artista atormentado que vive en una sociedad a la que poco le importan sus conocimientos si no los puede transformar en productos de consumo y en última instancia en dinero contante y sonante. Por eso, durante este viaje a la oscuridad primordial, Walter nunca deja de usar su saber, insistamos en este punto, como poder y como instrumento. Y el dinero es poder, pero el dinero también, igual que el arte, es estatus, es reconocimiento y en última instancia es amor. Ese amor que no le dieron sus alumnos y que su familia le ofrecía con cierta condescendencia. No hay contradicción aquí. Walter es científico y artista, es frío y pasional, es demencial y razonable. Es dual, como Walt Whitman, poeta con quien se lo vincula en la serie. Iniciales aparte, escritores como Borges han señalado el contraste entre el magnífico Whitman de Hojas de Hierba, es decir, la voz poética que Whitman crea en su poesía, y la parca vida del Whitman real. Walt Whitman es el poeta de la democracia, es decir, ese credo sostenido por la primera de las grandes revoluciones que abrieron paso a la modernidad, la Revolución estadounidense. La poesía de Whitman, el poeta que quiere contener multitudes, es poderosa y vitalista, quizá porque el autor, aquel otro Walter, se desahogaba en ella de una vida gris, al igual que nuestro Walter White desahogaba su propia miseria en el personaje de Heisenberg, su lado asesino, empresario y artístico. Y es que esta noción romántica del artista, que lo repito por las dudas puede rastrearse antes y después del periodo romántico propiamente dicho, este afán que impulsa al artista a ser algo más que un productor de arte, a unir vida y obra o a considerar a la propia vida como parte de su obra, este afán entonces tiene su lado oscuro, muy oscuro. Piénsese en Sade o en Jean Genet, o en el argentino Raúl Barón Visa, que lanzó ácido sulfúrico a la cara de su segunda esposa y después se suicidó, o incluso en el filósofo Luis Althusser, que también se ensañó con su esposa, aunque en este caso la mató por estrangulamiento. Y es que se ha dicho que el destino filosófico, o el destino del filósofo, que es el intelectual por antonomasia, es enloquecer. Y abundan ejemplos, Nietzsche, el lingüista Ferdinand de Saussure, por nombrar solo dos entre tantos. De poco sirve guiarse por el brillo de la inteligencia, por la luz de la ilustración, si nadie manipula la linterna, nadie sostiene la antorcha para guiarnos hacia un lugar coherente. Y prueba de eso es Walter White, uno de los tantos monstruos engendrados por el sueño de la razón. Pero ¿qué es peor, ser un monstruo o ser un mero alimento para los monstruos? Heisenberg lo tiene claro. Si la máquina nunca se detendrá y nuestro común destino es el naufragio, conviene pasarla lo mejor posible mientras la fiesta dure. Mejor ser rico que pobre y mejor ser tirano que súbdito. Y el día en que, al borde del hundimiento, alguien nos golpee la puerta del camarote para pedirnos la cuenta por lo gastado, mejor ser aquel que golpea la puerta. I am the one who knocks.